ocurre con Conteco, estoy simplemente 6 meses y un poco más en lo que significa esta gran cooperativa. Yo no me atrevería a decir una vez más corporación, por más que tengan algunas unidades de negocio, señores, y es que la cooperativa no debe dejar de ser esencialmente de cooperación. Eso es que quede bien claramente establecido. No es una empresa, no es una corporación, es nuestra cooperativa y nos debemos a ella. CODECOM es un comité de defensa de socios de la cooperativa Conteco que ha podido aglutinar a diferentes socios de nuestra cooperativa de diferentes zonas, de diferentes barrios, con la única finalidad de exigir a las diferentes administraciones que vienen pasando en la cooperativa que exista transparencia. Existe un sinfín de denuncias sobre hechos irregulares, actos ilegales, sobre supuestos negociados que se han realizado en la adquisición de diferentes bienes, de diferentes incluso acciones, que ha merecido que muchos socios muestren enérgicamente su protesta y su indignación ante estos hechos, y buscar y exigir a los diferentes administradores que se pueda transparentar todas estas cosas. Inicialmente hacer un recuento desde el inicio. Hemos estado en campaña durante 2 semanas, durante el mes de abril y parte de mayo, y lo que ha significado un apoyo, respaldo de más de 2.500 personas aproximadamente, si mal no recuerdo exactamente el número, de apoyo y respaldo que ha recibido mi persona. Hemos trabajado de forma amplia en diferentes sectores de Cochabamba, las diferentes provincias y por supuesto aquí en el cercado mismo para poder lograr ese apoyo. ¿Qué hemos planteado precisamente a la población cochabambina, a los socios de Conteco, a los 120.000? Y cuando digo a los 120.000 socios de Conteco, no simplemente hago referencia a aquellos que definitivamente son socios de Conteco, sino también a aquellos que son usuarios de Conteco, que sin ser socios tienen el servicio de televisión por cable, tienen el servicio de internet, y bueno, es en resumen dirigirnos a toda Cochabamba, porque 120.000 socios, cada socio tiene una familia, señores, y está compuesto por varios cochabambinos, y es por ello que el interés de que tiene que tener Cochabamba de conocer este informe breve, pequeño, sencillo, pero para mí muy significativo del trabajo que se ha logrado, porque yo me debo a los socios, aquella gente que ha apostado por mi persona para lograr lo que normalmente se decía, que no hay transparencia, que hay corrupción. Con las disculpas del caso decían, son una punta de delincuentes y demás adjetivos calificativos peyorativos que yo lamenté muchísimo. Ahí teníamos el resultado. Si nos dejamos ahí un poquito, por favor, tenemos el resultado. Son 42 candidatos que teníamos en la elección del 21 de mayo del 2017 de este año. Y ahí tenemos el resultado para el Consejo de Administración. Tenemos el primer lugar con amplia mayoría. Es por eso que siempre advierto que me debo a los socios de Conteco. No soy una persona contratada en y para Conteco, sino una persona elegida para representar a los miles de socios que tenemos en Conteco. En segundo lugar, y vemos claramente la diapositiva, que la persona que me precede es don César Salinas, que tiene por supuesto una diferencia amplia a mi persona, de diferencia obviamente, y en tercer lugar está don Juan Carlos Peñalosa, que también obviamente la diferencia con la votación y el respaldo que he recibido es demasiado amplia. Son los 3 titulares que hemos ingresado al Consejo de Administración. Y una de las premisas que precisamente había advertido en la campaña es, primero, lograr que se mejoren los servicios de Conteco, el servicio de televisión por cable, de telefonía básica e internet, que son los servicios que no son de las mejores. Es por eso que uno de los compromisos que he adquirido con Cochabamba es precisamente mejorar esta situación de falta de transparencia, de corrupción, de irregularidades que se registran y que no lo dice mi persona, sino está publicado en diferentes medios de comunicación. Es el común denominador. Hace poco hemos escuchado una campaña y visto una campaña de panfletos y también de pancartas y afiches pegados por toda Cochabamba que decían, con un símbolo de un dinosaurio, porque hay mucha gente que está 15, 20, 30 años en Conteco y que no quieren dejar Conteco y hacen cambiar los estatutos a su medida para seguir, en todo caso, beneficiándose económicamente de Conteco. Es que había indicado que vamos a luchar contra la corrupción y definitivamente eso es lo que estamos pretendiendo hacer.
que he ingresado mi persona al Consejo de Administración el pasado 31 de mayo, prácticamente la primera sesión 31 de mayo, y el 1 de junio hemos realizado ya las sesiones ordinarias que realizan. Bueno, se habría pedido primero de que se reestructure el directorio de Conteco del Consejo de Administración, que estaba siendo presidido por el señor Hugo Franco, Jenny Serrano, Roberto Fernández y también Sergio Montaño, 4 personas que forman parte del directorio y que ya estaban 2 gestiones, 2 años, y que tenía que haberse renovado. Por situaciones irregulares que no se ha realizado oportunamente la elección de Conteco, es que ellos se han vuelto a ratificar por 2 años más, es decir, están 4 años de forma consecutiva estas personas, y cuando pedimos la renovación que corresponde, porque hubo una elección, hemos entrado nuevas personas a Conteco, lamentablemente no se ha permitido. Hemos pedido verbalmente de forma escrita que se reestructure y nos indican que ellos tienen que permanecer como directorio hasta final de los 2 años, que significaría el 2018 fines. Sin embargo, estas 4 personas terminan su gestión en el mes de mayo, primeros días de mayo. Entonces yo decía, ¿cómo 6 meses, 7 meses más van a permanecer con un directorio si ustedes ya no van a estar ahí? No, hasta que se termine nuestra gestión. Ahí observamos una vez más una de las primeras irregularidades. En cuanto a solicitud de información, precisamente desde el primer día he pedido a través de cartas. Todos nos manejamos por cartas. Mi persona se maneja a través de cartas, que hemos solicitado precisamente que nos informen sobre la parte económica. ¿Cómo nos encontramos económicamente actualmente? Conteco. No hemos tenido respuesta hasta la fecha, 6 meses después. ¿Cuáles son los proyectos que se han encarado, se están encarando y se van a encarar? No hemos recibido ninguna respuesta hasta el momento. Las cartas son más de 70 cartas que hemos presentado hasta el momento. Me atreveré a decir incluso mucho más, porque hay algunas pequeñas también que por día estamos presentando y que lamentablemente no nos han respondido. Hemos pedido al Consejo de Administración en pleno, al presidente, a la gerencia como corresponde, para que las otras gerencias puedan informarnos sobre la parte, en todo caso, financiera, económica. No tenemos ningún tipo de respuesta. Falta de transparencia en la información. Siempre me advertían que tengo que firmar una cláusula de confidencialidad para poder acceder a la información. He solicitado que me den esa cláusula de forma verbal y de forma escrita. Hasta el momento, 6 meses después, no hay ningún documento de esa cláusula. Además, mi persona advierte que en Conteco no estamos descubriendo la pólvora ni estamos fabricando armamento. No tenemos por qué tener información que no tenga la posibilidad el socio de conocer. Los socios tienen derecho a conocer qué es lo que ocurre con Conteco, cuál es el tema de administración y cuál es la situación financiera. En Conteco no existe transparencia. Lo que no existe es la posibilidad de que el socio conozca la realidad de la situación económica y financiera de Conteco. Como representante de CODECOM, de los socios, del Comité de Defensa de los Socios de Conteco, también nosotros desde el año 2015 hemos presentado muchas cartas, muchas notas, pidiendo información absolutamente de varios aspectos que nos interesan a todos los socios. Sin embargo, no hay respuesta, no hay información, no nos brindan información, no nos brindan documentación, y lo único que hacen es ocultar la información. Esa falta de transparencia tiene una finalidad: que el socio no conozca en realidad cómo se maneja nuestra cooperativa, cómo lamentablemente se hacen una serie de actos irregulares que lo único que hacen es buscar negociaciones, negociados con nuestros dineros, con nuestro patrimonio. Lamentablemente eso tiene que acabar. En la economía política hay una lucha de intereses. El concepto de economía no va a ser bien aplicado cuando exista intransparencia, negación de la transparencia. ¿Qué necesita Conteco puntualmente hablando? Generar un flujo de información. Es una cooperativa de telecomunicaciones. Tenemos hoy un mundo globalizado, las plataformas virtuales, ahí debería estar la información que es indispensable para el socio, para aquella persona que ha apostado a generar mayores excedentes, y lamentablemente en algún caso uno se da cuenta de que la mejor manera de amedrentar a la gente que es transparente es amenazándola, es haciendo la camarilla. Pero no olvidemos, me voy al aspecto legal, aprovechando que tenemos aquí también un jurisconsulto, que la discriminación está penada por ley, pero también el tema de la violencia psicológica contra la mujer. Yo me atrevo a decir que definitivamente sí, toda vez de que en varias de las sesiones del Consejo de Administración, precisamente por negarme a firmar algunos proyectos, algunos contratos, algunas licitaciones o invitaciones directas que lamentablemente
al parecer estaban acostumbrados a realizar y no la convocatoria pública que se debería hacer para hacer la compra de cualquier equipo, de cualquier elemento que se necesite para mejorar el trabajo de los trabajadores y por ende brindar un mejor servicio a los socios. Yo me atrevería a decir que sí. Y es precisamente que envié una carta bastante contundente con los artículos que correspondan del Código de Procedimiento Penal, con obviamente basados en lo que significan nuestros estatutos, los estatutos que tenemos de Conteco, que por supuesto conozco a cabalidad cuáles son mis competencias, mis atribuciones, y que muchas de estas personas se han tomado la tarea de agredirme verbalmente. Y textual y puntual lo digo, el presidente, de la forma más abusiva, es que permanentemente ha estado haciendo un maltrato, no solamente verbal, sino psicológico con mi persona. Lo he denunciado a través de un documento que he presentado. Él ha rechazado, por supuesto, esta nota obviamente que he presentado. Sin embargo, yo voy a hacer seguimiento a esta situación. Y no solamente él, sino también algunas otras personas. No sé si es por la condición de mujer o definitivamente porque sí estamos pretendiendo frenar las situaciones irregulares que se han generado a lo largo de estos últimos años en Conteco, porque si hablamos de algún buen servicio que tenemos en este momento, Conteco, lamentablemente no. No es que sea enemiga de Conteco, sino simplemente estoy haciendo un informe de la realidad. Es una lectura real. Por lo tanto, las agresiones han sido evidentes y contundentes por parte de algunas de las personas que forman parte del Consejo de Administración y sabemos que ello está penado por ley. Recordemos que gracias a un decreto, precisamente el 2008, se habría comprado las acciones de Elfec. Conteco ha comprado las acciones de Elfec. A sabiendas, este directorio que estaba presidiéndose en ese momento en Conteco, que había hecho una consulta el año 2007 al presidente Evo Morales indicando que tenían la intención de comprar las acciones de Elfec, esta empresa de servicio de energía eléctrica. El presidente, en publicación también del periódico Opinión y Los Tiempos, había advertido de que no se compre ninguna de estas empresas, toda vez de que él las iba a nacionalizar. La fecha no ha advertido, pero a sabiendas de esto, estas personas se tomaron la atribución precisamente de comprar, de invertir dineros y lo más importante, no respetando los estatutos que tiene Conteco. Los estatutos claramente establecen un presupuesto de 17.5 millones de dólares. Señores, primero tiene que ser aprobado por la Asamblea de Socios. Ellos han advertido de que era importante la oportunidad y el negocio, y es por eso que simplemente han invertido. ¿Cuáles los resultados? Del 2008 al 2017 son 9 años prácticamente y no tenemos nada transparente con relación a ello. Por eso me atrevo a decir que esta situación todavía queda en duda, hasta el momento no se ha transparentado, es una situación totalmente irregular. Producto de ello es la investigación que ha hecho una comisión en el Parlamento Nacional. Hablamos de los papeles de Panamá y entendemos que las empresas que están vinculadas a esta transacción financiera que se ha realizado, que con Conteco, Elfec y la compra irregular, por supuesto, son consorcios internacionales. Resultado de ello, este Parlamento ha advertido de que tiene que pasar a Fiscalía para que se investigue la situación. 2 casos, caso Marinkovic y caso Conteco. Y por supuesto las personas que estaban como directores, que formaban parte del Consejo de Administración y de Vigilancia, porque ellos tenían que vigilar claramente que se haga una transacción adecuada y obviamente rentable para Conteco, no lo hicieron, están involucrados en esta situación. Existen 4 antecedentes muy objetivos y claros de que la compra que se ha realizado de acciones en Elfec por parte de directivos de Conteco está revestida de total irregularidad. 1, ya existe una imputación formal en contra del actual presidente de Conteco, Víctor Hugo Franco García, y otros exdirectivos como Carlos Centeno, Mauricio Méndez, etcétera, en cuya imputación se les indica de que han cometido delitos de legitimación de ganancias ilícitas y contratos lesivos al Estado por haber pagado más de 17 millones de dólares a la empresa Suelvo, una empresa catalogada como fantasma que ha sido creada en Panamá. También existe una segunda acusación formal dentro de un proceso penal que sigue la Empresa Nacional de Electricidad y Elfec en contra de los ex ejecutivos de Elfec que conformaron Suelvo, donde pone prácticamente en duda todas las actividades que Suelvo ha realizado acá en Bolivia y Cochabamba. Tenemos el informe de la Comisión de Papeles de Panamá que también ha indicado de que existen irregularidades e indicios de ilegalidad en la compra realizada. Y finalmente Suelvo
es el tema principal, es una de las empresas que aparece dentro del escándalo internacional de los papeles de Panamá. Lamentablemente nosotros también podemos decir que hemos presentado una nota solicitando el informe de auditoría que los directivos de Comteco han realizado sobre la compra de acciones en Elfec, que hasta la fecha tampoco nos brindan una copia de este informe de auditoría, que desde hace 3 meses lo han presentado, lo han indicado ante los medios de comunicación sin dar ninguna copia. Estamos solicitando la copia, estamos esperando, pero lamentablemente otra vez aparece el tema del ocultamiento de esta información. Esta auditoría estaría estableciendo alguna responsabilidad sobre los directivos que han realizado la compra, pero tampoco nos brindan esta auditoría y están ocultándola. Tengo la obligación de informar a Cochabamba, a los socios de Conteco. Definitivamente sí, hace varios años se habría realizado una auditoría externa precisamente sobre esta compra irregular de Conteco Elfec. Hace pocas semanas, más de un mes, se ha leído una auditoría de una empresa paceña que ha realizado una auditoría externa y lamentablemente ahí se evidencia esta situación irregular, porque sí va a ser positivo, el actual directorio iba a panfletear a toda Cochabamba los resultados positivos de la auditoría. Simplemente hasta el momento también mi persona como directora ha solicitado, aquí tengo la nota, ha solicitado que se me entregue una copia de esa auditoría que se ha dado lectura en el Pleno del Consejo de Administración. Me advertían de que esa es una información confidencial y considero de que no tiene que ver nada con la confidencialidad, toda vez que los socios tienen que conocer qué es lo que ocurre con esa situación que está en duda con Conteco Elfec. Y esa auditoría, en uno de sus aspectos importantes, establece de que los directivos, los que compraron estas acciones, no han respetado para nada, primero, los estatutos, toda vez de que se han adquirido estas acciones sin aprobación previa de la Asamblea de Socios. Los socios no han aprobado previamente para que los directores de ese entonces puedan comprar esas acciones. Y en todo caso, eso hasta el momento no se ha transparentado, se siguen los procesos con relación a este tema que queda en la oscuridad, pero los cochabambinos y los socios no podemos perder los 17.5 millones de dólares que corresponde a la compra de esas acciones. Si esta empresa Soelvo es totalmente irregular, señores, quienes tienen que tener la responsabilidad de devolvernos a los socios de Conteco y estaban en la obligación de velar porque se maneje de mejor manera la administración de Conteco son los directores de ese entonces, que actualmente todavía muchos de ellos todavía están en la administración de Conteco. La respuesta concreta: el 2006 hay un cambio de modelo. Se pasa del modelo neoliberal, entre comillas, a un modelo del socialismo del siglo XXI. Se cuestiona los procesos de privatización y capitalización de las empresas estatales. Elfec, una empresa estatal, va a ser recuperada por el actual modelo vigente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No hay donde perderse. El modelo define las normas, el modelo define la interacción de lo macro con lo micro, y a sabiendas de ello han hecho la transacción mañosa. Entonces, concretísimo, Elfec es de los bolivianos y por supuesto puede haber alguna intermediación mañosa en paraísos fiscales, pero que no corresponden al manejo del modelo, y por ende un gobierno central no puede devolver en función de ese modelo. Y es importante que se sigan las pesquisas respectivas. Hay auditorías, las auditorías de la auditoría hay que hacer. Fíjense que es interesante. ¿Existe eso en Bolivia? Tiene que haber, porque hemos hablado con especializados, con gente que maneja la ecuación del balance, y en la ecuación del balance hay bastantes interacciones que no corresponden y que fingen cierta liquidez a Conteco. Con relación a esto, mi persona debe informar a Cochabamba, como directora del Consejo de Administración, que definitivamente los estatutos de Conteco que han sido presentados antes del 8 de julio, donde se ha realizado la Asamblea de Socios, es que se ha observado desde el año 2014-15. Recordemos que la ley de cooperativas rige desde el año 2013 y todas las cooperativas del país estaban en la obligación de adecuarse a este sistema nuevo que se ha establecido a nivel nacional. Conteco ha estado pretendiendo aprobar nuevos estatutos desde el año 2014, el 2015, el 2016,
y el 2017 cuando mi persona ingresó en el mes de mayo. Y bueno, solamente yo llegué para una cierta revisión, para nuevamente enviar ante la AFCO, la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, que se encuentra en la ciudad de La Paz, y se han hecho modificaciones. Y esas modificaciones, obviamente, según mi percepción y el análisis que he podido realizar de estos cambios de los estatutos, de los artículos del estatuto más bien, establecían que una persona que tiene algo pendiente con la cooperativa no podía haber sido elegida como director de Conteco, porque llegaría a ser juez y parte. Actualmente estamos cometiendo esa irregularidad. Establece la ley de cooperativas, establece la Constitución Política del Estado, establecen nuestros estatutos, pero igual dejan y hacen caso omiso a esa situación. El actual presidente de Conteco, precisamente, está imputado entre las 11 personas imputadas por el caso Conteco Elfec. Sin embargo, él funge no solamente como director, sino también como presidente de Conteco, y según nuestros estatutos y la ley de cooperativas, él no debería estar en esa función. Debería darse la remoción de su cargo, pero hasta el momento no se advierte aquel tema. En cuanto a los estatutos, se ha advertido la última que han hecho aprobar en la Asamblea de Socios con 400 o 500 socios del Club Gente Grande, que ellos lamentablemente manejan fácilmente a estas personas. Desgraciadamente es lo que ocurre, es de que hicieron aprobar y los señores ni siquiera sabían que estaban aprobando. Habían jóvenes en la Asamblea de Socios en el estadio que decían aprobado, gritaban aprobado, a consideración ponían aprobado, gritaban. Y creo que no es la manera responsable de poder aprobar unos estatutos que van a regir por muchos años para nuestra cooperativa. Esa situación irregular se ha generado. Ahora, un aspecto importante, y termino con esto, de los estatutos que han emitido a la ciudad de La Paz ya en varias oportunidades, y que varias oportunidades la AFCO ha observado, los ha vuelto a remitir, tienen que solucionar, arreglar, enmendar ciertos artículos, y que no lo han hecho. Lo último también decía que en la parte transitoria que se nos permita una vez más a los directores salientes, a Hugo Franco, a Jenny Serrano, a Roberto Fernández, a Sergio Montaño, a Marcelo Aldunate, Patti Bonachelli y los demás, que muchos de ellos están por 12, 15, 18 y 20 años. No lo dice mi persona, simplemente replico la información que tenemos en Conteco. Están en los mosaicos desde el año 2008, 9, 10, 11 señores han participado en todas esas gestiones. Están pidiendo a través de esos nuevos estatutos que han presentado en su parte transitoria que por 5 años más se les permita estar todavía en Conteco. O sea, quieren ir a la reelección, pero no de forma positiva, porque los resultados tienen que ser diferentes, dando y brindando un mejor servicio a Conteco. Si brindarían buenos servicios a Conteco, se preocuparían realmente esas personas por el bienestar de Conteco, que da buenos servicios, bueno, creo que se les podría aceptar. Pero Conteco, ¿cómo está en este momento, señores? Financieramente indican que tenemos deuda cero, pero los servicios, ¿cómo están? ¿Cuál es la situación económica real, no de maquillaje, que tiene, y el sistema de auditoría que presenta precisamente nuestra cooperativa? Así que esos estatutos, según mi modesto punto de vista, que también está perjudicando a que no se permita el control social. El control dentro de la cooperativa no simplemente se debe limitar a que un socio pueda ir a averiguar si está bien su servicio de internet, si está bien su televisión por cable, si está bien el servicio de telefonía básica, sino también el control se debe permitir que el socio tenga la posibilidad y el derecho, porque es socio, de conocer cómo está siendo administrado, cómo se encuentra económica y financieramente la cooperativa, pero eso se está restringiendo con estos nuevos estatutos. Creo que son aspectos muy importantes y peligrosos que tienen que ver con que esos estatutos no se homologuen de esa manera. Mi persona, de los 14 directores, 7 de vigilancia y 7 de administración, ha sido la única persona que he enviado precisamente una nota ante la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas después de la asamblea, precisamente dando cuenta sobre estas observaciones. He presentado, antes de que en el Pleno del Consejo de Administración se aprueben esos estatutos con sus observaciones, he presentado cuáles son esas anomalías que no deberían estar dentro de esos estatutos, y son los aspectos que he mencionado. Lo mismo hice ante la AFCO, y precisamente producto de ello es que los directores indicaban de que por culpa de Ivonne Gutiérrez íbamos a perder la licencia. No, señores, la culpa va a recaer en las personas que desde hace varios años están pretendiendo hacer aprobar y homologar estatutos que está a medida de estas personas, a conveniencia de estas personas, y no así a beneficio de los 120,000 socios de Conteco. Lo que nos queda es esperar. Entendemos de que hay alguna intención de que esto se apruebe en la Autoridad de Fiscalización de Cooperativas, donde nosotros también como socios hemos presentado nuestras observaciones. Esperamos que el nuevo director de la AFCO, el señor Fernando Fuentes, que ha sido posesionado hace poco como nuevo director, no caiga en la tentación
de aprobar estos estatutos no caiga en el juego de quienes se creen dueños de nuestro sistema cooperativo, porque lamentablemente hay que decirlo así, en Bolivia hay una crisis del sistema cooperativo. No existe un respeto a los principios del cooperativismo. Un puñado de personas se ha apoderado de nuestra cooperativa, como se han apoderado en diferentes cooperativas a nivel nacional. Y la autoridad de fiscalización de cooperativas lo que tiene que hacer es, de una vez, limpiar a esta gente, limpiar nuestras cooperativas. Basta de estas personas que se han apropiado de nuestro sistema cooperativo. Y una vía para apoderarse, estimado Elmer, es la aprobación de estatutos de esta naturaleza, que es el colmo de una muestra del nivel de sinvergüenzura y cinismo con lo cual están actuando. Vía estatuto se están aprobando una reelección, pese a que ya están más de 10 años. Vía estatuto pretenden seguir viviendo, sacándole todo lo que puedan a nuestro sistema cooperativo y en este caso a nuestra cooperativa. Y eso no puede seguir, estimado Elmer. Ojalá que los socios que están escuchando este informe, de una vez podamos hacer algo. No podemos seguir viendo de palco cómo siguen apropiándose, y no solamente apropiándose, sino a este paso van a destruir nuestra cooperativa y no nos van a dejar nada. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Definitivamente sí, mi persona en estos meses de trabajo ha ido visitando los diferentes centros de operación. Usted sabe que Conteco tiene varios centros de operación en La Muyurina, en el kilómetro 0, ir hacia Santa Cruz, en la zona del hipódromo, en Quillacollo, en Punata, en Sacaba, en diferentes lugares. Están nuestros técnicos, recordemos que tenemos más de 850 trabajadores en Conteco y son prácticamente la columna principal y vertebral de esta empresa, a quienes mis respetos y mi reconocimiento por el importante trabajo que muchos de ellos están realizando. Una mayoría, hablamos de trabajadores que tienen 10, 15, 20, 30, 42 años de servicio. De verdad, mis agradecimientos como persona y como directora de Conteco para todo el trabajo que ustedes están realizando. Han existido muchas falencias. He visitado estos centros de operación, he conversado con todos y cada uno de los trabajadores, me he tomado ese trabajo que corresponde, porque para tomar decisiones arriba en el Consejo de Administración tengo que conocer qué pasa en Conteco, en toda nuestra casa, en las diferentes secciones. Y es que había muchas falencias en cuanto a equipos, en cuanto a tecnología, en cuanto a cables, en cuanto a otras situaciones que necesitábamos, y cómo poder pedir cumplimiento a los trabajadores si no les damos los insumos que ellos necesitan. Hemos hecho un levantamiento, hemos pedido a gerencia para que todas las diferentes gerencias y subdivisiones puedan acceder a una respuesta. Lamentablemente indican de que no es real, pero sí es real. El trabajo que hemos realizado es real, habían esas falencias, hemos logrado acelerar esos procesos para que se les entregue todo lo que necesitan ellos y poder mejorar nuestros servicios. Eso creo que es muy importante y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir visitando los diferentes centros de operación y todo el trabajo que vienen cumpliendo los trabajadores. En cuanto a la falta de organización y planificación, Elmer, creo que me atrevería a decir que muchos de los proyectos que han encarado Conteco en los últimos años no han sido los más exitosos. Recordemos, el Smart Flex es un sistema software que hasta el momento se ha invertido millones de dólares y no tiene la respuesta suficiente en un 100% que haya resuelto los problemas y las necesidades que tenía, por ejemplo, Conteco. Ese es un problema. Hablamos de también la telefonía digital. En este caso hablamos de televisión digital. Entendemos que se han comprado miles de equipos, hablamos de más de 24,000 equipos, de los cuales se han utilizado ni el 10% y lo demás está ahí guardado. Sí, está en depósito. Son pérdidas millonarias, así que hay muchos proyectos que lamentablemente se han mostrado como el boom de Conteco y en los hechos y en los resultados no han sido altamente positivos, y eso también hay que remarcar. No solamente estos dos que estoy mencionando, hay un otro tema que es muy importante y la población simplemente con este ejemplo se va a dar cuenta. Para la migración del sistema del TDMA al IMS, que hablamos de telefonía básica, simplemente había un presupuesto que se estaba estableciendo de $21 millones para
comprar lo que se necesita para este tipo de migración. En una semana, la empresa que nos estaba proveyendo, y que por cierto no era invitación pública, era era invitación directa, no era una licitación pública, que debería ser, mi modesto punto de vista establece que debería hacerse por licitación pública para la compra de semejante cantidad de dinero y los equipos que necesitamos. Era una invitación directa, y que la empresa en menos de una semana nos ha rebajado $6 millones. Nada sería eso. Cabezales también, que nos iban a obsequiar gratuito, en realidad más de $12 millones en menos de una semana. Esto es un claro ejemplo de la situación irregular y nada transparente que se manejan muchos de los proyectos. Hay otros que son necesarios, que son muy importantes y que sí los estamos apoyando y respaldando. Yo no me considero enemiga de Conteco, más por el contrario, soy una persona que está luchando para que estas situaciones irregulares no acontezcan, para que las empresas que nos provean también nos den los equipos que necesitamos y en los precios que correspondan. Conteco en este momento tiene varias multas que está en procesos legales, precisamente, no solamente de la situación de mal servicio que se da en telefonía básica, porque simplemente esa es la situación. Tenemos varios procesos pendientes. Hay una que recientemente también nos han otorgado los de la Caja Nacional de Salud, de un total de 4.2 millones de bolivianos por unas situaciones irregulares y mala administración que se ha realizado en cuanto al tema del seguro de salud de los trabajadores. Son millonarias multas que obviamente no deberíamos tener, pero creo que eso necesita y amerita, por supuesto, que aquello se tenga que regularizar. Reitero una vez más, no es culpa de los trabajadores, es responsabilidad de quienes han ido administrando Conteco hasta este momento y de quienes pretendemos transparentar y obviamente regularizar esas situaciones que dejan mucho que desear. Respecto a la falta de organización y planificación, parecería que entonces que en la cooperativa no existen estudios de mercado, no existen una serie de análisis de riesgos para comprar cosas que realmente necesita la cooperativa. Más parecería entonces que existe una oportunidad de hacer un negocio. Están buscando cómo hacer un negocio, no para beneficio de los socios de Conteco, sino para beneficio personal de los directivos, que impulsan extrañamente comprar cosas que la cooperativa no necesita y le están comprando también extrañamente a las mismas empresas todo el tiempo. Son 2 o 3 empresas que todo el tiempo andan proveyendo a Conteco y son cantidades millonarias las que se va pagando. Somos 120,000 socios en la cooperativa que le estamos poniendo el hombro a nuestra cooperativa, pero parece que nuestro esfuerzo de poner el hombro está siendo mal utilizado por un grupo de directores que están comprando, pero sin ningún tipo de planificación. Esa falta de organización y falta de planificación, en realidad no lo vería así. Eso es una manera intencionada de no hacer nada de esto, simplemente para buscar otro tipo de beneficios. Conteco requiere de institucionalidad. Y voy a resumir lo que pasa en Conteco, como está ocurriendo en la economía boliviana. ¿Por qué tenemos una balanza de pagos deficitaria? Y por supuesto una balanza comercial deficitaria. Entre comillas, la inversión, entre comillas, es mayor que la capacidad de ahorro y de generación en el corto plazo. Lo mismo ocurre en Conteco. Y si existen esas contradicciones, también uno se pone a pensar qué sustenta la caída en la calidad, aplicando los conceptos de ventaja comparativa y por supuesto de ventaja competitiva. Entonces le damos un trabajo al señor que está a cargo de las finanzas, que me parece interesante. Fue alumno de la Facultad de Economía hace más o menos 30 años y ellos hablaban de tomar Conteco. Ya la avisoraban como una fuente de ingreso, pero de orden particular, juntamente con Gamboa, juntamente con todo un grupo de gente. Entonces, les damos una pequeña tarea para entender lo que es la economía formal y la economía informal, y muchas veces vinculada a la sumergida y a una lucha de intereses que tienen que ver con el trámite político, con el compadrerío, porque sabemos quiénes han estado metidos en todo ello y conocemos todas las
dos aspectos muy importantes. En cuanto a la vinculación política, yo me atrevería a decir que el gobierno está en la lucha frontal contra la corrupción, contra lo irregular, contra lo intransparente. Y me voy a pegar a aquello, y quiero pensar que el gobierno nacional, escuchando este tipo de denuncias, por supuesto que va a hacer también que se transparente esta situación. Cochabamba tiene que tener Conteco de forma transparente en cuanto a su administración. Yo voy a estar firme en mi postura, no voy a, de alguna otra manera, negociar mi dignidad. Voy a seguir trabajando en función de eso, pese a las agresiones verbales, psicológicas que realizan al interior de lo que es Conteco. Trabajo con los 850 trabajadores. Todos ellos de verdad trabajan de forma incansable, y en cuanto al trabajo también con las personas adultas mayores, no vamos a desmerecer la mejor atención para este 2018. Hay situaciones de discriminación y malos tratos también a algunas personas adultas mayores, y no vamos a permitir aquello. Vamos a ingresar y adentrarnos mucho más. Conocemos del tipo de vinculación también política que tienen algunos directores, y que apegándose a eso, a uno y a otro lado, pretenden seguir en el poder. Vamos a evitar que estas personas que han estado por muchos años pretendan seguir ingresando a Conteco. Los socios de Conteco tienen que darse cuenta, tienen que despertar. 120,000 socios, señores, simplemente van a votar 8,000, 7,000 y la última 16,000 socios, sí. Tienen que despertar y tienen que darse cuenta de que ustedes tienen la responsabilidad de elegir adecuadamente a quienes van a seguir dirigiendo Conteco o a los nuevos que van a ingresar. Porque de 120,000, por supuesto que hay gente profesional, gente capaz, que obviamente tenga la posibilidad y la valentía de poder administrar de forma transparente Conteco y no seguir permitiendo. Dicen, bueno, ellos ya tienen conocimiento. No, señores, no se trata de eso. ¿Conocimiento de qué? De una buena administración. Por eso tenemos todo lo que tenemos en Conteco actualmente en buenas condiciones. Tenemos un buen servicio de internet, televisión por cable y telefonía básica. Tenemos que ponernos a pensar en eso. Hay, en todo caso, inversiones que se han realizado, como por ejemplo el tendido de fibra óptica, que me parece saludable. Todo lo positivo y lo que hace que crezca Conteco, siempre voy a estar de acuerdo. Con trabajos y proyectos que obviamente son totalmente positivos, estaré de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo son con decisiones que se toman y los presupuestos un tanto irracionales que se manejan, y que siempre voy a objetar, y no me voy a prestar a firmar esos contratos para beneficio de unos cuantos directores de Conteco y beneficio de algunas de las empresas proveedoras que están acostumbradas a Conteco de equipos y a precios realmente irregulares. Pedimos información de todo eso, no nos dan. ¿Y por qué no nos dan? Porque pretenden ocultar todo eso. Me seguiré manteniendo en esta postura firme de luchar contra lo intransparente y de velar porque Conteco sea una de las cooperativas más importantes de Cochabamba y del país, con una administración transparente. Estaré siempre vigilando y fiscalizando que las cosas se hagan de forma correcta y leal. Gracias a Dios por permitirme estar con Conteco, por permitirme trabajar para Conteco, y voy a pretender seguir haciendo un trabajo transparente, digno y real con mi persona.